¿Tienes curiosidad por saber qué es eso de tener el suelo pélvico débil? Pues quédate a ver el vídeo que te lo cuento. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy estoy aquí para hablarte de la debilidad del suelo pélvico, qué es, qué causas tiene y su tratamiento. Bueno, ¿qué es el suelo pélvico? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Pues el suelo pélvico es un conjunto de estructuras, que normalmente son estructuras blandas, que cierran la pelvis en su cavidad inferior, ¿vale? Todo esto sería nuestro suelo pélvico. Está comprendido por tejido muscular, tejido ligamentoso, fascias, ¿vale? Y vamos a ver por qué está compuesto este suelo pélvico. Como decíamos, su composición es en un 80% tejido conectivo, que es esto que nombraba de fascias, ligamentos, y en un 20% aproximadamente tejido muscular. Dentro de ese 20% de tejido muscular vamos a tener dos tipos de fibras. Vamos a tener un 80% aproximadamente de fibras tipo 1, que son fibras tónicas, que son las que se encargan básicamente de mantener el tono, ¿no? De mantener la postura. Y por otro lado tenemos fibras tipo 2 o fibras fásicas, que son las que se van a encargar, ahora veremos, de otras funciones como pueden ser la función esfinteriana o la función sexual. Es decir, el mantenimiento, por ejemplo, de la contención de orina, gases, heces, ¿vale? Entonces, continuamos. Importante también que tengamos en cuenta, como os he dicho, tejido conjuntivo, tejido conectivo, 80%, tejido muscular, 20%. Entonces, no vamos a conseguir solamente trabajando el tejido muscular que el suelo pélvico esté al 100%. Hay que tener muy en cuenta que ese tejido conectivo es bastante importante y ese tejido conectivo puede verse afectado por nuestro estilo de vida, por nuestra alimentación, por si fumamos, por si tomamos alcohol. Entonces, todo esto va a ser un abordaje muy importante a la hora de tratar esa debilidad o esa disfunción de suelo pélvico. Pero bueno, como os decía, continuamos. ¿Qué funciones tiene el suelo pélvico? Como os he adelantado, tiene funciones fásicas, es decir, de esas que hemos dicho que es un 20% de las fibras, y funciones tónicas, que son ese 80%. Las funciones fásicas van a ser sexual y esfinteriana, control de esfínteres, y las funciones tónicas van a ser postural y amortiguadora de presiones. Siempre que nosotros hacemos un esfuerzo, como puede ser toser, estornudar, levantarme, coger peso, hacer una sentadilla, lo que va a producirse dentro de nuestro cuerpo es un aumento de presión. Si mi cuerpo sabe gestionarlo bien, va a mandar un vector de presión, va a mandar la fuerza hacia la parte del suelo pélvico más potente y mi suelo pélvico servirá, como decimos, de amortiguador. Cuando mi cuerpo no gestiona bien esa presión, podrá venir esa disfunción. ¿Qué síntomas va a tener la disfunción de suelo pélvico? Pues tiene diferentes síntomas que vamos a nombrar. El primero de ellos va a ser una disfunción sexual, por ejemplo. ¿Qué tipo de disfunción sexual? Pues dolor, anorgasmia, disorgasmia. Puede ser diferentes tipos, como digo, de disfunciones. Luego también puede aparecer la incontinencia, a orina, a gases, a heces. Pesadez, sensación de pesadez a nivel genital, a nivel de la vulva o incluso a nivel también del ano. Sensación de bulto en la vagina. Sensación también a veces de mucha distensión abdominal, solemos tener como la tripa muy redondita, muy distendida. Y dolor también lumbopélvico, abdominal, lumbar y pélvico. ¿Qué puede causar esta debilidad del suelo pélvico? Bueno, pues hay diferentes causas y voy a nombraros cada una de ellas. La primera es que en ciertas etapas vitales puede producirse esa debilidad pues asociada también a los cambios y a los factores hormonales o pues factores también de cambio de peso y demás. ¿Qué etapas vitales van a ser estas? Pues la menopausia, el embarazo, el parto y el posparto. La obesidad y el sobrepeso también pueden afectar a que, como decíamos, la gestión de la presión no sea buena dentro de mi contenido abdominal y aumente ese vector, esa presión, aumente y vaya más hacia nuestro suelo pélvico y mi suelo pélvico no lo sepa retener. También pueden producirse esta debilidad por trastornos en la conducta alimenticia. El estreñimiento crónico, cuando estoy haciendo una constante hiperpresión, cada vez que voy al baño hago fuerza, es como si estuviera
pariendo, entre comillas, cada vez que voy a defecar. Y eso al final es un aumento de presión, como decíamos, constante hacia mi perine. Puede también influir la tos crónica y otras afecciones respiratorias. Repetimos lo mismo, siempre es un aumento de presión que puede estar mal gestionada. El tabaquismo y el alcoholismo, que puede afectar, como hemos dicho, a ese tejido conectivo. La mala alimentación, también a nuestro tejido conectivo e incluso a la calidad del tejido muscular. El levantamiento o el arrastre de pesos de forma recurrente. Las malas posturas, cuando estoy constantemente en una postura en la que a lo mejor en vez de estar erguida estoy siempre como con mi tórax hacia abajo, lo que va a pasar simplemente en esa postura, en vez de yo mantenerme recta, estoy ahí y donde va la presión, toda hacia mi perineo, hacia mi suelo pélvico. E incluso también nos pueden afectar las actividades de alto impacto. Esto no quiere decir que todo lo que he nombrado vaya a generarnos una debilidad, no tiene por qué, pero sí que es cierto que tenemos un poquito más de probabilidades de que suceda. Por eso, por ejemplo, las actividades de alto impacto tengo que dejarlas, tengo que dejar de correr, tengo que dejar de hacer crossfit o tengo que dejar de hacer saltos, por ejemplo. Pues no tiene nada que ver. Si sé correr, si sé hacer saltos, si sé hacer crossfit y tengo una buena técnica y controlo y tengo conciencia de cómo funciona mi suelo pélvico y mi perine, pues no hay ningún tipo de problema en realizar estas actividades. Pero tenemos que saber que mal gestionadas y mal hechas sí que pueden provocar una disfunción. Más cosas que pueden afectar, pues bueno, el uso de fajas, de cinturones o de ropa ajustada. Pues como vemos aquí, cuando yo tengo una presión mantenida en la zona abdominal superior, lo que va a hacer es, igual que os he dicho con la postura, generar un vector de presión todo el tiempo hacia nuestro suelo pélvico. Cierto componente genético también puede afectar, sobre todo a la calidad de ese tejido conectivo, y la ausencia de propiocepción. La propiocepción es, por así decirlo, el concepto, ¿no? La sensibilidad que tenemos nosotros y las sensaciones que tenemos nosotros sobre nuestro propio cuerpo. Y muchas veces nuestra zona genital, nuestra zona del área pélvica, la tenemos completamente olvidada porque es como que no pertenece a nuestro cuerpo. Y cuando eso sucede, pues no tenemos el control frente a las actividades que hacemos en el día a día. Entonces es importante mejorar esa propiocepción. ¿Qué tratamiento vamos a realizar cuando tenemos debilidad de suelo pélvico? Pues lo primero va a ser cambiar el estilo de vida y pues ir a por un estilo de vida saludable, imprescindible. Vamos a mejorar esa alimentación, siempre evidentemente de la mano de nutricionistas que van a estar a nuestro lado acompañándonos. Vamos a intentar evitar el sedentarismo, por supuesto, igual como decimos, siempre de la mano de los CAFID, de los especialistas en actividad física. Tenemos que reeducar los hábitos hiperpresivos, que son los que hemos nombrado antes, además de reeducar la micción y la defecación. Cuando vamos a hacer pis o cuando vamos a ir al baño a defecar, lo que necesitamos es dejar de hacer presión. Hay veces que vamos con prisas y queremos acabar ya, entonces me siento, empujo y todo el tiempo vamos a debilitar y a dañar el suelo pélvico. ¿Qué debemos hacer también? Implementar, si podemos, nuestra sexualidad y tener una sexualidad activa de forma individual y de forma conjunta o como queramos. Y por otro lado, por último, también dentro de mi campo, lo más importante va a ser entrenar el suelo pélvico. Haremos entrenamientos específicos, os vamos a hacer un vídeo también hablando del entrenamiento de suelo pélvico en caso de una debilidad, así que os lo dejaremos por ahí para que lo veáis. Vamos también a entrenar nuestra faja abdominal. Debemos realizar ciertas correcciones a nivel de postura y tenemos que entrenar para adaptar ciertos ejercicios a la calidad de nuestro suelo pélvico. No podremos hacer el mismo entrenamiento si tenemos una lesión o si no la tenemos. Y cuando la lesión vaya mejorando, por supuesto, nuestro entrenamiento también se irá implementando e irá mejorando a nivel de calidad. Con todo esto, espero haberte resuelto dudas de qué es eso de la debilidad del suelo pélvico. Si tienes más, te invito a que lo dejes en nuestros comentarios. Por supuesto, suscríbete al canal y vete a ver el vídeo de ejercicios de debilidad del suelo pélvico, que estoy segura que te van a venir súper bien. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.